La infección del Cordyceps, inicialmente contenida en la selva amazónica, se propagó como un incendio fuera de control. Los primeros brotes en las ciudades fueron ignorados, atribuidos a una simple gripe, pero la realidad era mucho más siniestra. En cuestión de días, los hospitales se llenaron de pacientes con síntomas inexplicables: fiebre alta, delirios y, en los casos más graves, crecimiento de hongos en la piel. Mientras los médicos luchaban por comprender lo que enfrentaban, las noticias de ataques violentos comenzaron a multiplicarse. Personas comunes, sin antecedentes de agresión, se convertían en depredadores, atacando a quienes estuvieran cerca. Los infectados mostraban una fuerza sobrehumana y una resistencia al dolor, como si ya no fueran dueños de sus propios cuerpos. El horror aumentó cuando se descubrió que tras estos ataques, esporas del hongo se liberaban al aire, infectando a todos a su alrededor. Los gobiernos, inicialmente incrédulos, se vieron obligados a actuar cuando la situación se volvió insostenible. En las grandes ciudades se impusieron toques de queda, se cerraron las fronteras y se establecieron zonas de cuarentena. Sin embargo, para entonces la infección ya había avanzado demasiado. Cada intento de contención falló, ya que el hongo se adaptaba y evolucionaba rápidamente. Las esporas eran invisibles, flotaban en el aire y se adherían a las superficies. Pronto, hasta el aire mismo se convirtió en un arma mortal. Las ciudades, que alguna vez fueron refugios de civilización, se transformaron en cementerios vivientes. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas, salvo por los infectados que vagaban sin rumbo, sus cuerpos deformados por los hongos que los consumían desde dentro. Aquellos que no sucumbieron al hongo huyeron en masa, llevando consigo la infección a cada rincón del planeta. Campamentos improvisados surgieron en las afueras de las ciudades, pero incluso en esos lugares, la infección encontró la manera de infiltrarse. Nadie estaba a salvo. En medio del caos, los científicos que habían iniciado todo esto buscaron desesperadamente una cura, pero cada día que pasaba, la situación se volvía más desesperanzadora. El hongo no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente. Los infectados, antes humanos, se convirtieron en una especie de colmena, conectados por el hongo en una conciencia colectiva primitiva, obsesionada con propagar la infección. Los brotes en las zonas rurales, lejos de las ciudades, confirmaron lo peor. La naturaleza misma se estaba volviendo en contra de la humanidad. Los animales, las plantas, todo parecía estar bajo el control del Cordyceps. Las imágenes de las ciudades caídas, transmitidas por las pocas señales de televisión que aún funcionaban, mostraban un mundo que ya no reconocíamos. Los rascacielos, cubiertos de hongos, se erguían como monumentos al fracaso humano. Las voces de los reporteros, cada vez más raras, describían escenas de horror inimaginable. Familias enteras atrapadas en sus hogares, barrios enteros convertidos en nidos de esporas, los pocos sobrevivientes enfrentándose a la realidad de que no había escapatoria. Pero lo más aterrador fue el cambio en los infectados. Ya no eran simplemente zombies controlados por el hongo. Comenzaron a mostrar signos de inteligencia, de coordinación. En lugar de vagar sin rumbo, comenzaron a cazar en grupos, atraídos por el ruido, la luz y el calor humano. Las personas que se escondían en los refugios fueron encontradas una a una, atrapadas en sus propios miedos. Nadie estaba preparado para enfrentar a lo que alguna vez fueron sus amigos y familiares, ahora convertidos en monstruos sin alma. El mundo se oscureció, no por la falta de sol, sino por la desesperación que se apoderó de la humanidad. Las pocas voces que aún pedían esperanza fueron silenciadas, una tras otra, por la implacable marcha del Cordyceps. La humanidad, que alguna vez se consideró invencible, fue reducida a pequeños grupos de sobrevivientes, luchando por su vida en un mundo que ya no les pertenecía. El fin no llegó en una explosión, sino en un suspiro. El Cordyceps había ganado, y el mundo, tal como lo conocíamos, desapareció. Ahora solo quedaba la pregunta: ¿cuánto tiempo pasará antes de que la naturaleza reclame lo que alguna vez fue suyo? Porque en este nuevo mundo, gobernado por el hongo, la humanidad no era más que una sombra de lo que alguna vez fue.